como se encuentra el mundo, y empiezo por decir que no es COVID lo que estamos viviendo en estos momentos, no es solamente COVID. Cuando vemos este alcance y hacemos digamos, una homología, bueno, empezamos a tratar precisamente la problemática del COVID y qué hay detrás del COVID, encontramos que la gente solo se está preocupando por el tema de las vacunas, los protocolos, el tema del contagio y hasta inclusive por temas de aislamiento social preventivo para evitar el impacto de este COVID, pero como ustedes ya ven acá, esta teoría del iceberg que he utilizado para mostrarles que hay muchas cosas más, empieza a develar en estos momentos que la primera problemática inmensa que trae para los gobiernos es la problemática del crimen organizado y la delincuencia común. Cuando veíamos al inicio esa imagen de oportunidades, eso sí han utilizado muy bien el crimen organizado. Están infiltrando beneficios asociados a diferentes gobiernos que están entregando inclusive ayudas humanitarias, ¿cierto? Para todo este tema de atención del COVID, infiltración por financiamiento, también haciéndose pasar por instituciones debidamente o legalmente constituidas para buscar ayuda de eso. Y fue un informe que publicó Naciones Unidas frente al contexto de las economías ilícitas que están buscando cómo permear las diferentes actividades que en estos momentos se han vuelto más comunes, como por ejemplo las que ven en esta imagen, que no me voy a referir en particular, pero solamente por decirles que hasta los servicios funerarios, en la investigación directa de Naciones Unidas contra el delito de la droga, se han encontrado oportunidades en las cuales el crimen organizado ha visto una oportunidad para lavar dinero, para hacer diferentes actividades ilícitas y de ello, por eso, porque los medios inclusive citan en estos momentos, hace unos días, lo que ha sido el tráfico inclusive de oxígeno en el sur de Latinoamérica y las diferentes problemáticas que seguimos viviendo por temas de narcotráfico en todos los países de Latinoamérica y el mundo entero. Yo no dejo por fuera ningún país en el contexto de que el crimen organizado puede que se oculte de una u otra manera, pero siempre con la premisa de que es un mundo que está creciendo. Naciones Unidas también tildó en el año 2018 que estamos en un panorama en el cual las ciudades van a seguir creciendo. Se habla de un 60% del crecimiento de las mismas y en un porcentaje en el cual, cuando nos reuníamos el año pasado, en el mes de mayo, hacer una priorización de los diferentes riesgos y amenazas que podían atentar contra todo el mundo, en un ejercicio que hicimos con 24,000 personas, encontrábamos que el crimen organizado generaba el abanderamiento de la problemática en la cual tocaba preocuparnos y en el cual las diferentes personas alrededor de las que viven, trabajan, gestionando riesgos o sin gestionarlos, estaban siendo afectadas precisamente por alguna actividad encubierta o cualquier tipo, como se le quiera llamar, del crimen organizado. De allí, miren que habían unos sinónimos que también todos los participantes nos decían, pero la priorización claramente no dejaba por fuera que el crimen organizado estaba en la primera posición. Esta actividad la hemos empezado en estos momentos, la empezamos en el mes de marzo y miren que en segunda posición solamente los ciberataques llegan en estos momentos a generar una preocupación latente frente al tema, pero allí cabe también una reflexión sobre el tema de por qué los ciberataques están en la primera posición y por qué el crimen organizado pasa a la segunda, y la voy a decir con algo que nos ha dicho uno de nuestros aliados estratégicos, Emanuel Ortiz, el cual dice que hablar de crimen organizado y cibercrimen puede que tienda a ser una línea tan delgada en la cual las investigaciones en estos momentos puede que no lo citen de frente y como debe ser, pero diferentes informes hablan del crimen como servicio, de esas actividades ilícitas del cibercrimen y en las cuales no vamos a encontrar a veces un desprendimiento del crimen organizado en las actividades también de cibercrimen. De forma jocosa, inclusive, y más adelante lo van a ver con una imagen que les voy a presentar, vamos a ver cómo migra también el crimen organizado por las precauciones de seguridad y riesgos asociados al COVID. ¿Qué dice también este informe? Como lo dije, la segunda posición en el año anterior era la ciberdelincuencia, ciberataques, pérdidas de privacidad, situaciones de todo este tipo que el Foro Económico Mundial citó y que dejaban una reflexión también de que eran que el más del 50% de las personas o de la población mundial ya estaba en línea. Y por supuesto, con toda esa preocupación, nos adentrábamos a consultarlo también con diferentes personas el año anterior y en esta jornada que realizábamos de cápsulas de prevención, veíamos que varios medios de comunicación como este que fue Finetamérica, decía que por razones de salud y razones de seguridad, en una forma pues también, como lo digo, jocosa de ver la situación que estamos viviendo, el crimen organizado estaría realizando una transición también al cibercrimen. Esto, por verlo en la circunstancia de ese tercer riesgo que elevo también para la conversación, como es la polarización, el aumento de los disturbios y toda esta guerra política que se ha generado a nivel internacional, nos trae también
una preocupación que es el debilitamiento para poder llevar a unos estados de otro tipo, precisamente como se le pueden llamar en estos momentos, y tomar posesión de una manera también ya con una guerra psicológica y utilizando a la población como escudo para poder llegar a los fines que les abanderan precisamente en estos momentos. Y ya lo último también que no podemos dejar por fuera, y ya van a darse cuenta por qué hay que citar la problemática del clima y los cambios extremos de temperatura, porque ya el agua empezó a cotizar en la bolsa y estas circunstancias han generado inmediatamente que los diferentes gobiernos que debidamente están constituidos y que se han preocupado por circunstancias no de abanderamiento del medio ambiente como una circunstancia asociada bueno, a que desaparezca el mundo en el cual vivimos, sino porque realmente son un activo estratégico de cada uno de los lugares en los cuales vivimos y que también el crimen organizado ha utilizado estos medios para empezar a enriquecerse y por supuesto llevar mucho dinero también a las arcas de estas organizaciones ilícitas a nivel internacional. Cuando entro a este segundo punto, y ya hablamos un poco de Latinoamérica y los estados de la región y ese papel, hay que tener muy claro que esta declaración de riesgos no tradicionales para la región, inclusive llevando a algo que tiene que ver con la Declaración de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos, ya había citado textualmente algo muy importante. Yo quiero dejar como ejemplo esto sobre la mesa, que es la circunstancia que vive Colombia, Brasil, Perú, y que por supuesto ahí de la mano está Venezuela, con el triángulo precisamente de las actividades de drogas, armas y violencia que se vive en el triángulo amazónico. Es una circunstancia bastante crítica, bastante difícil, que ha traído con ello que inclusive haya un tráfico exorbitante de drogas, armas, violencia, y que no se queda atrás para ver realmente que es una amenaza a la seguridad de la región amazónica por temas que también trascienden al tema de la minería ilegal, ¿no? Que es una actividad por medio de la cual el crimen organizado ha buscado también seguir enriqueciendo sus arcas y por lo cual vemos como el impacto de estas actividades ilegales ha llevado una afectación 100% al medio ambiente, a la población civil, debilitando las organizaciones debidamente constituidas en el lugar en el cual empiezan a realizar actividades ilícitas y por supuesto acaban la economía y empiezan a violentar todos los derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos que nos encontramos aquí. Esta imagen resalta el informe de Insight Crime año 2020, el cual nos mostraba un poco también la problemática de cómo estas rutas del narcotráfico llegaban fácilmente a Centroamérica y sé que otros compañeros de panel en estos momentos van a hablar un poco de esta misma ruta del narcotráfico y cómo llega hasta Europa, pero quiero llegar a recordar nuevamente el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual nos decía que el 3.55% del Producto Interno Bruto de la región se está invirtiendo precisamente en los costos del crimen. Este informe que resalta algo tan importante y fuera de que el informe no citó y no incluyó dentro de los datos información de la fuerza pública y las fuerzas militares por ser de información confidencial e información que por supuesto no está públicamente, pero genera inmediatamente una alerta que debe estar en la palestra precisamente de una conversación importante para que estas tres políticas, que inclusive algunos gobiernos no las implementan de la manera, estén alineadas con la lucha contra el crimen organizado. Una política de defensa nacional, una política de seguridad ciudadana y una política de consolidación, y estoy tomando de ejemplo, por supuesto, el país que represento, Colombia, y en el cual estas tres políticas de una manera coordinada, armonizada y sincronizada permiten generar estrategias que coaccionan precisamente a la lucha constante también en cada uno de los territorios de nuestro país. No sé cómo voy de tiempo, Saudia. Si todavía tenemos unos 5 minutos máximo, por favor. Vale, perfecto. Creo que vamos bien. Voy a llegar a esta parte que les decía hace unos minutos, que es todas las circunstancias. Esto fue citado también en un informe por parte de CEPAL, cuando Naciones Unidas veía cuál era la tendencia mundial y el futuro de América Latina. Lo curioso es que los que estamos acá, algunos en algún momento no conocemos estos diferentes informes y quiero decirles que el crimen organizado no se queda atrás para llevar el control de diferentes actividades y cuál es la preocupación en la cual puede impactar también. Y ahí veíamos cómo por primera vez se calificaba de interés nacional principal y prevalente el agua por la protección de la biodiversidad y el medio ambiente. Y lo curioso de esto es que se convierte, como lo dije antes, en un asunto de seguridad, precisamente, un asunto de seguridad nacional, la preservación y protección, y lo decía también hace unos minutos Iván, cuando vemos cómo algunos países han venido a tener una influencia en nuestra región y
están llegando a tomar control de los activos como el agua y algunas circunstancias en la región, en Latinoamérica y diferentes informes que lo rezan de cada uno de ellos. ¿Qué podemos ver entonces ahora del multilateralismo cuando se vio inclusive como una opción muy importante para la lucha contra el crimen organizado transnacional y el debilitamiento de muchas instituciones? Yo debo recordar el concepto de seguridad multidimensional en el año 2002 que citó textualmente que el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre cada uno de ellos eran prevalentes precisamente y se atendían y se debían reconocer como nuevas amenazas o amenazas que directamente afectaban el horizonte que tenía cualquier clase de Estado que quisiera salir adelante. Y en ello también muchos otros conceptos se incluyeron también dentro de la conversación, pero aquí lo que estamos hablando y poniendo sobre la mesa es un sinónimo textual y prevalente de verbos rectores, inclusive de las actividades que tiene el crimen organizado y en la cual, cuando nosotros nos adentremos en cada una de las que vemos acá, vamos a ver una influencia o actividad derivada de cada uno de estos grupos criminales. Entonces, ¿cómo apreciar un poco más el impacto de estas organizaciones criminales? Y para ello, ya llegando al cierre de esta presentación, les quiero dejar este informe que fue publicado en marzo del año 2021, que es el informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado de GTOC, el cual habla de las economías ilícitas a nivel internacional. Pueden descargarlo escaneando el código OR o yendo directamente a la página de la Iniciativa Global. ¿Y qué decía la Iniciativa Global? Bueno, ¿qué es la Iniciativa Global? Para los que no lo conocen, es una organización independiente de la sociedad civil que ha venido trabajando precisamente por entender e incluir un grupo de profesionales a nivel internacional basado en algo muy importante: las amenazas y los riesgos y diferentes circunstancias y el problema y esos impactos que tienen no están siendo bien analizados. Falta una parte muy importante y ese trabajo, así como este informe que dejo el día de hoy, lo que busca también es traer un análisis sobre el tema que decía al inicio de mi presentación, de que los males realmente que afectan al planeta vienen directamente de estas actividades ilícitas y que a nivel internacional podemos llamar delincuencia transnacional, y aparte de ello, que hay 8 impulsores y facilitadores que han llevado formalmente a que el crimen organizado se fortalezca y tenga un mayor cubrimiento a nivel internacional o en cada uno de los países en donde vivimos. Primero, situaciones de debilidad en la democracia. Situaciones también de demografía, en el contexto también de las diferentes, de los diferentes movimientos que hemos tenido de forma demográfica en cada uno de las problemáticas sociales y que han llevado inclusive a unos desplazamientos voluntarios e involuntarios a nivel de la región y que ya están en conversaciones en diferentes países por la afectación. Y miren cómo ha cambiado la política interna de diferentes países, como Colombia, como Latinoamérica entera, para poder tomar control de la migración ilegal y una cantidad de circunstancias que ha llevado también a tener en cuenta cómo y por qué está migrando las personas. Circunstancias también de desigualdad, circunstancias de infraestructura que está permeada precisamente también por el crimen organizado para evitar que estas regiones apartadas en las cuales se debilita el gobierno pueda precisamente llegar a algunas clases de ayuda para los ciudadanos de bien y que lleva a ¿qué? A que haya más oportunidad ilícita y de actividades. Unos problemas de conflictos locales, banca internacional, y no podemos dejar por fuera la situación de la cuarta revolución industrial que nos lleva a ¿qué? Nos lleva a entender que, lo decía al principio, actividades como el crimen organizado ya están de la mano con el crimen como servicio a través de la ciberdelincuencia y el cibercrimen, y en el cual, cuando vemos los diferentes asentamientos urbanos informales en cada uno de los países en donde nosotros hemos visto que ha cambiado precisamente y nacen barrios marginales, cuando el Estado no puede cumplir cada uno de los preceptos de gobernanza hacia ellos, encontramos como estas bandas criminales, estas pandillas y diferentes actividades que se realizan con cualquier clase de nombre, lo que buscan es generar una problemática también para cada una de las regiones. ¿Qué pasa ahora con la crisis? ¿Qué pasa con el tema del coronavirus y cómo se ha visto en estos momentos? En Centroamérica y en el sur hemos visto cómo pandillas, grupos criminales, en medio de esta cuarentena han cobrado inclusive excesiva cantidad
afectando el desarrollo básico de los bienes insatisfechos que tienen estas personas, o sea que a un mal le han llevado otro mal superior en medio de la pandemia y en medio de las circunstancias. Y ahora cuando miramos los carteles latinoamericanos y miramos las circunstancias del crecimiento del narcotráfico, esto es un dato muy importante, hemos visto cómo, por ejemplo, en el tema de incautaciones de cocaína en África Occidental, cuando anteriormente a 2004 se decomisaban 3 toneladas, en el año 2007 se decomisaron 47 toneladas. Entonces no va a ser extraño que esta conversación nos lleve a entender la utilización de diferentes submarinos o artefactos que se están improvisando para poder hacer el traslado de los narcóticos y todo lo que es las actividades del narcotráfico. Cierro con esto y les dejo solamente 4 conclusiones sobre lo que espera uno de una persona que trabaje ayudando a un gobierno en la lucha contra el crimen organizado. Primero, hay que trabajar con un pensamiento basado en riesgos asociado al panorama internacional que tenemos todos y que he mencionado algunos y que no se queda por fuera, que podamos hablar un poco más. El segundo, que estamos realmente en un mundo más inestable, donde hay unos impulsores y facilitadores que si los colocamos precisamente dentro de nuestra matriz de riesgos, nos va a permitir elevar instancias y procedimientos para luchar contra este flagelo que tiene el mundo entero. La tercera es que realmente hay un impacto y hay unas oportunidades por la exposición a las nuevas tecnologías, o sea que hay que controlar un poco más el canal del crimen organizado a través de estas tecnologías. Y el cuarto, una necesidad también de avance en el concepto de seguridad multidimensional, que ya trae consigo unas problemáticas por no incluir o no cambiar el concepto de que el crimen organizado transnacional dejó de ser una amenaza y ahora en estos momentos es una agresión. Concepto que utilizo basado en diferentes profesionales que lo han contado a la altura del día de hoy.